Hola amigos y amigas del Palomitrón, por fin ha llegado el día. Por fin ha llegado el día para ver una de las películas más esperadas del año. Esta semana aterriza en nuestras salas Gladiator 2, dirigida por el incombustible Ridley Scott. Y para hacer un pequeño y breve repaso a su filmografía, podemos destacar títulos como la primera película de Alien, la primera película de Gladiator o la más reciente, Napoleón. Así que os tengo que hacer una confesión. La película no me ha gustado. No me ha gustado. Me ha flipado, me ha parecido un peliculón alucinante. Y ahora os voy a contar por qué. Esta película hace una cosa muy interesante. Narrativamente copia el esquema de la primera película. Lo que pasa es que una vez que ha copiado ciertos resortes que acompañaban al primer largometraje, lo que hace es reformular este esquema para contarnos una historia completamente distinta. Pero antes de hablar de Gladiator 2, quiero que nos paremos un momento en la primera película. La primera película se estrenó en el año 2000 y vitaminó y engrandeció un género que ya prácticamente estaba olvidado en esos tiempos, que era el peplum. Ridley Scott lo que hizo es vitaminarlo, aportando escenas de acción que nunca se habían visto en este tipo de films y además le añadió cierto modernismo narrativo. Gladiator, a pesar de parecer muy grande, realmente era una película muy pequeñita. De hecho, tenía ciertos resortes pseudoteatrales, ya que lo que hacía es que engrandecía las circunstancias personales de los personajes, transformando sus miserias y sus desventuras en algo muy importante y en algo muy grandilocuente a lo que vencer. Claro, todo esto le añadía cierta epicidad y cierto dramatismo. Si a esto lo acompañamos a la imponente presencia de Russell Crowe y la increíble interpretación de por aquel entonces algo desconocido Joaquín Phoenix, tenemos una fórmula pues maravillosa para realmente hacer una película que marcara un antes y un después, que es lo que ocurrió. Ahora bien, Gladiator 2 lo que hace es separarse de todo esto. Y ahora os cuento cómo y por qué. ¿Y qué hace que Gladiator 2 sea tan interesante? Sus escenas de acción, su descarnada y su desvergüenza a la hora de enseñar pues toda esa fanfarria circense en la que los romanos disfrutaban del divertimento dentro del Coliseo romano, su descarnada violencia, y luego pues tiene una historia que realmente te interesa muchísimo como espectador, ya que uno recoge los ecos del primer largometraje para luego, digamos, que llevar esta obra a un lugar totalmente distinto y muy motivador. Todas estas cosas son debidas a la muy buena dirección y la buena mano que tiene Ridley Scott con esta película. Se nota que emocionalmente está muy vinculado a ella y no podía darse el lujo de hacer una secuela inferior respecto a la primera. Y luego otra cosa muy inteligente y muy bien planteada es el desarrollo de personajes. Aquí todos los personajes, tanto los nuevos como los viejos, tienen una serie de capas dramáticas que lo que hace es enriquecer todavía mucho más la historia. Tiene una cohesión bastante lógica respecto a su proceso evolutivo como personajes y además, como se toma su tiempo específico para que tú como espectador puedas ver el desarrollo de estos personajes, desde que empieza la película hasta que acaba, te resulta pues una delicia ver este periplo y estas aventuras y desventuras de todos ellos, ¿no? Y de cómo parten de un sitio y acaban en otro totalmente distinto. Una de las grandezas de Gladiator 2 son sus escenas de acción y su reparto. El reparto es realmente increíble.
por muchísimas razones. Está bien ejecutado, muy bien interpretado. Cada uno de los integrantes de esta película conoce muy bien lo que están haciendo y sobre todo son capaces de hacernos llegar a través de la pantalla cómo realmente sus personajes pueden sorprendernos de muchas y variadas maneras, causándonos temor, causándonos asco, causándonos incertidumbre, alegría, tristeza, es decir, pasamos por muchísimas emociones. Y eso es algo que realmente es muy motivador y que muy pocas veces últimamente se encuentra en la gran pantalla. Hay muchísimas escenas de Gladiator 2 que podemos destacar, pero muchísimas. A mí particularmente hay un par de ellas que me han gustado mucho más que otras. No porque no me hayan gustado, sino porque me han llamado mucho más la atención y bueno, realmente porque me ha hecho una particular ilusión verlo recreado en la gran pantalla. Uno de estos momentos es cuando el Coliseo romano se llena de agua y como se contaba en los libros de historia, empiezan a recrear esas batallas navales dentro del Coliseo, pues con estos gladiadores, ¿no? Para que la gente pues se pusiera efervescente viendo toda esa violencia. Y os aseguro que nosotros como espectadores cinematográficos también nos vamos a poner efervescentes viendo esa secuencia específicamente. Es chulísima de ver. Históricamente no es muy rigurosa. La película no es históricamente muy rigurosa en rasgos generales. Ojo, no intentéis buscarle ese rigor porque no lo tiene, porque realmente lo que busca es divertirnos, sorprendernos y dejarnos con una sonrisa de oreja a oreja. Así que dejaos llevar por este viaje con un contexto semi-histórico, pero llevádolo a un punto muy hollywoodense, muy ficcionado y disfrutad, porque os aseguro que el viaje merece mucho la pena. Otra escena muy estimulante de ver, que por cierto está muy bien rodada, es el momento en que los barcos romanos llegan a una zona concreta de África, pues digamos que para conquistarla y transformarla en una tierra romana más. La dinámica con la que está realizada, la endereza de la cámara, los planos secuencia que hay, la manera en la que la acción está recreada y en sí misma todo el contexto que está ocurriendo, que es bastante importante y definitorio para la historia, es algo que como espectador te hace disfrutar muchísimo, os lo aseguro. E incluso se toma la licencia de introducir cierto contenido onírico que a mí particularmente como espectador siempre me resulta muy interesante. Pero si algo de verdad tenemos que destacar por encima de las increíbles secuencias de acción, que os aseguro que son increíbles, son alucinantes, son las interpretaciones de absolutamente todos los personajes. Una de las cosas más interesantes de Gladiator 2 es el mimo que se le ha puesto al guión. Ojo, esto es importante. Tú has dicho que esquemáticamente es muy parecida a la primera película. Sí. Que esquemáticamente sea muy parecida a la primera película no quiere decir que sea un calco en cuanto a acción y en cuanto a desarrollo de su antecesora. En este caso, utiliza esos resortes como ecos del pasado, pero lo que hace la película es algo mucho más inteligente y es que lo transforma, lo retuerce, pero por encima de todo eso, por encima de todo esto, lo más eficaz de la película, sin duda, y lo que hace que sea todavía mucho más épica y realmente sea todavía mucho más motivadora de ver, es la interpretación de sus actores. Todos, absolutamente todos están increíbles. Paul Mescal, a pesar de no tener esa presencia imponente que tenía Russell Crowe, está muy bien puesto ahí, no por su presencia física, sino por su presencia emocional. Pero realmente, el personaje que más destaca por encima de todos es el personaje de Denzel Washington.
su arco argumental, su evolución como personaje y la manera en la que está escrito, con múltiples capas dramáticas, lo transforman en el personaje más interesante de toda la película. Pero es que además Denzel Washington se nota que se lo ha pasado súper bien realizando esta película. Os aseguro que su interpretación es probablemente una de las mejores de toda su carrera. Cada vez que lo ves aparecer en pantalla, dices, ¡guau! ¡Qué pasada! Madre mía, Denzel Washington. Es que os aseguro que está increíble, que tiene una capacidad hipnótica, que tiene unas maneras de moverse, de hablar, de transmitir, que es que te deja completamente hipnotizado. Es alucinante. Y muy probablemente, no sé si me equivocaré o no, yo creo que este personaje le va a valer una nueva nominación al Oscar. Y quizás se lo lleve, quién sabe. Para finalizar la crítica, quiero hacer una reflexión sobre esta película. Para mí esta película, de alguna manera, se quería quitar el manto de película académica que sí tenía la primera película y buscaba una cosa muy concreta y era hacérnoslo pasar súper bien al espectador viéndola. Se quita ese manto serio de película oscarizada y realmente lo que hace es decirle al espectador cara a cara ¿qué has venido a ver? ¿Quieres sangre? ¿Quieres escenas de acción? ¿Quieres divertimento? ¿Quieres batallas? ¿Quieres pasártelo pipa en la antigua Roma? Aquí tienes Gladiator 2. Y además lo hace de manera muy inteligente, porque a pesar de tener, digamos que esta alma de divertimento, luego la película está tan bien escrita y está tan bien hecha que realmente no desmerece para nada al primer largometraje. Y es un auténtico peliculón. Es que os lo aseguro. Pasa por ser súper divertida y a la vez ser súper buena. Es decir, tiene ambas cosas. Para mí hay dos personajes que resumen muy bien lo que es esta película. Y son los personajes de los mellizos emperadores romanos, que son unos sociópatas, que salen en este film. Vosotros cuando vayáis a verla, fijaos en la manera de actuar de estos dos personajes, que por cierto, sus actores están ¡guau!, de alucinar. No al nivel de Denzel Washington, pero sí que se quedan muy cerca. Probablemente sean los tres mejores del reparto, sin ninguna duda. Muchas gracias por vernos, como siempre, y os esperamos aquí para mucho más contenido. Chao.